Se me dice, Doc. Ya, cuando quieras. ¿Ya? Ok. Bueno, yo voy a hablar sobre la fisiopatología de la cirrosis hepática y en esta presentación también se incluye un poco de sus complicaciones. Estamos en equipo su servidora y la doctora Isamar. Bueno, la cirrosis hepática, la cirrosis en sí es la etapa final de una enfermedad hepática crónica no tratada. Su prevalencia es desconocida ya que las etapas tempranas son asintomáticas. En Estados Unidos se le atribuye de muertes a 33.539 muertes al año. La cirrosis per se es un factor predisponente para el carcinoma hepatocelular y actualmente se le ha asociado su relación con el colangiocarcinoma intrahepático. El hígado cirrótico, en cuanto a procesos neoplásicos, se considera resistente a metástasis. Tenemos múltiples etiologías que nos pueden ocasionar cirrosis. La más frecuente en México pues es el alcoholismo. También tenemos etiologías virales. En México lo más frecuente es que sea por hepatitis C, el NASH, que es la esteatopatía no alcohólica. Y tenemos otras etiologías como el Buchiari, algunos fármacos, entre los que más destacan es el metrotexate, amiodarona, alfa-metildopa, algunas hepatitis autoinmunes, etcétera. Todas estas, la vía final, pues es un daño al hepatocito. Recordando un poco sobre la histología que ya estuvimos viendo, solo las estructuras, ¿no? Pues tenemos la vena central, la vena porta y la arteria hepática que van a desembocar su contenido en la vena central y van a ir su irrigación por los sinusoides. En los sinusoides es donde se va a encontrar los macrófagos, que son las células de Kupffer. Tenemos que entre el sinusoide y los hepatocitos va a estar un espacio que es el espacio de Dice. Este espacio contiene las células de hito, que pues estas células hay que recordarlas muy bien porque pues son las protagonistas de nuestra patología. Las células de hito, como ya lo mencioné, que son las protagonistas, en funciones normales se encargan de almacenar vitamina E en unas gotas lipídicas. Vamos a suponer que hay un daño hepático. Tenemos aquí un daño en el hepatocito. Este hepatocito empieza a liberar citocinas que van a activar a la célula de hito. Y esta célula de hito va a perder ciertas características. Van a perder sus gotas lipídicas, van a aumentar su proliferación y migración, van a iniciar una secreción de matriz extracelular, van a tener mayor contractibilidad, van a liberar factores proinflamatorios y profibrinogénicos y van a regular el aumento de sustancias mesenquimatosas, se llaman, que es el colágeno tipo 1 y la actina. Bueno, ahora sí, hablando un poco más de la fisiopatología, voy a hablar primero algo muy general, como para ubicarnos en el panorama, y posteriormente voy a ir describiendo lo que va pasando y cómo va a pasar. Bueno, hay un insulto al hepatocito. Como ya dije, hay distintas patologías, todas nos van a causar lo mismo, solo en distinta gravedad. Este insulto al hepatocito va a generar un aumento de mediadores inflamatorios. Estos mediadores inflamatorios van a hacer que se atraigan leucocitos para que empiecen a degradar o a digerir o a quitar, por así decirlo, las células muertas o apoptóticas, que van a generar esto una amplificación de la respuesta inflamatoria y se van a liberar más citocinas, que es el factor de necrosis tumoral, la interleucina 6, interleucina 1 beta, y factores de crecimiento en los que van a destacar el factor de crecimiento de tejido conectivo, el transformante beta y el de las plaquetas, el derivado de las plaquetas. Estos van a activar las células mesenquimatosas y van a producir que las células de hito se transformen en miofibroblastos. ¿Ok? En general, eso es sí en general. Ahora, vamos a explicar un poquito más toda la cascada, porque es una cascada de señales lo que va a ocasionarse. Hay un daño al hepatocito,
Este daño al hepatocito va a generar apoptosis, que como ya conocemos, la apoptosis como tal va a generar una liberación de especies reactivas al oxígeno y esto va a generar un estímulo a las células de hito. Estas células de hito van a atraer a los macrófagos y van a hacer una fagocitosis. Entre las células de hito y los macrófagos van a hacer una fagocitosis y se van a activar los macrófagos, liberando así citocinas proinflamatorias que van a reclutar más células T y más neutrófilos. Como ya mencioné, se van a liberar, la célula de hito per se va a liberar factores de crecimiento o factores, factores de crecimiento, entre los que destaca el transformador beta, que va a conducir la transformación o la diferenciación más bien de las células estrelladas a miofibroblastos. Y el factor de crecimiento derivado de plaquetas, que va a estar secretado por los macrófagos, va a estimular la proliferación de los miofibroblastos. Entonces, si se dan cuenta, uno hace la proliferación, o sea, como que recluta más, y el otro va a provocar que estos se diferencien. Los miofibroblastos derivados de las células estrelladas van a expresar dos cosas, que es la actina al músculo liso y el colágeno tipo 1. Entonces, esto va a empezar a generar el acúmulo en el espacio de Dice de actina y de colágeno, como vemos en esta imagen. Normalmente tenemos tenemos la capacidad de degradar ese material cicatrizal porque se empiezan a secretar unas metaloproteínas de la matriz. Pero los mismos miofibroblastos y los mismos macrófagos van a inhibir esto porque van a secretar los inhibidores tisulares de las metaloproteinasas. Entonces ya no va a haber una degradación adecuada y va a generar un acúmulo, perpetuándose pues el daño. De igual manera, este acúmulo va a generar que se activen unos receptores que son los TLR4, que van a causar aún más citocinas, que se atraigan más citocinas, van a reclutar más adhesión y va a provocar más señalización del crecimiento transformante beta, que si recordamos, es el que ayuda a que se diferencien las células de hito. Entonces es un daño que continúa hasta que ya haya una fibrosis total. La lesión crónica y la inflamación por sí mismas van a generar más fibrosis y más fibrosis y más fibrosis, o sea, se va a seguir perpetuando la fibrinogénesis. Si se llega a eliminar el irritante subyacente, los macrófagos van a sufrir un cambio que van a hacer que ya no siga como ese daño, esas sustancias proinflamatorias se van a disminuir y se va a ver una resolución de la fibrosis, que aquí en este punto es cuando se dice que es como reversible. Muy bien. Bueno, estos cambios, como ya mencioné, se crea el depósito de la matriz extracelular en el espacio de Dice. Van a generar una pérdida de las fenestraciones del tejido sinusoidal, lo que va a ocasionar un aumento en la resistencia y todo esto va a generar un cambio en la circulación hepática. Los miofibroblastos, aparte de los receptores que tienen de actina y de colágeno tipo 1, van a tener también receptores para la endotelina, angiotensina 2, arginina vasopresina, tromboxano A2, que estos son potentes vasoconstrictores, lo que va a generar un desbalance entre el óxido nítrico y que es un vasodilatador, y pues estas sustancias que son vasoconstrictoras. Esto va a aumentar más la resistencia vascular de la circulación intrahepática,
lo que va a ocasionar una hipertensión portal sinusoidal, que por reflujo va a generar vasodilatación esplácnica y esto va a generar una disminución del volumen arterial efectivo, activando el sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la vasopresina. Y esto va a ocasionar que se retenga sodio, que se retenga agua y una vasoconstricción renal, que esto va a traer como consecuencia ascitis y edema, hiponatremia dilucional y síndrome hepatorrenal. Ahora, recordando lo que ya platicamos sobre la fisiopatología, pues tenemos una historia natural de la enfermedad. Tenemos que aquí, tenemos que hay un daño crónico que va a estar ocasionado por pues algún factor extrínseco, ¿no? O intrínseco, que es viral, alcohólico, esteatopatía no alcohólica, autoinmune, etc. Esto va a ocasionar de manera general una inflamación, un depósito de matriz extracelular, muerte celular parenquimatosa y angiogénesis. Que esto va a ocasionar una fibrosis temprana. Esta fibrosis temprana puede evolucionar ya alterando la arquitectura del hígado, perdiendo la función del hígado y generando una regeneración aberrante de los hepatocitos, causando cirrosis. Ahora, hay un tiempo establecido o no establecido, pero se ve que, por ejemplo, en las infecciones por hepatitis C, se ve que de la fibrosis temprana a la cirrosis aproximadamente pasan 30 años. Sin embargo, porque es un proceso lento. Sin embargo, pues este tiempo va a estar alterado o, pues sí, puede ser modificado por los polimorfismos genéticos, por los marcadores epigénicos o por cofactores. Por ejemplo, si yo tengo hepatitis C y aparte soy obesa y aparte soy alcohólica, pues obviamente este tiempo de 30 años que se establece o que es un promedio, pues probablemente yo vaya a desarrollar cirrosis en mucho menor tiempo. ¿Por qué? Porque estoy agregándole más factores que van a precipitar la cascada de fibrinogénesis que mencioné anteriormente. Ahora, de la cirrosis, solamente pues hay dos caminos, ¿no? O me trasplanto y me curo, o me da carcinoma hepatocelular y pues me muero. ¿Por qué? Porque va a fallar, pues ya no vamos a tener funciones en el hígado y esto nos genera la hipertensión portal con todas las consecuencias de esto. De la cirrosis a la fibrosis temprana aún puede haber una regresión, es decir, que si nosotros ya estamos en cirrosis y quitamos todos los factores que nos están causando este daño, podemos como disminuir el daño, sin embargo ya no se puede quitar. A diferencia que si estamos generando una fibrosis temprana y yo quito el daño, ahí sí puede haber una resolución, por lo que habíamos comentado anteriormente de la capacidad del hígado que tiene para regenerarse. Aquí, Samira, en esta diapo que tienes, es recordar nada más lo que son las características histológicas de la cirrosis, que son los nódulos de regeneración. Ah, sí, nódulos de regeneración que van a estar rodeados de tejido fibrótico, que van a ocasionar una alteración en la arquitectura. Esas son pues sí, los hallazgos patológicos que podemos encontrar. Y recordar que lo que buscamos para ya daño hepático irreversible, pues son los daños que dejan cicatrices o fibrosis. Hay un estudio que se hace donde te pueden pedir un ultrasonido Doppler de la arteria portal para buscar datos de flujo aumentado o de alteraciones en el flujo portal. También buscan esplenomegalia, que vendría siendo ahorita, me imagino vas a hablar de la esplenomegalia, pero el estudio se llama elastografía. La elastografía es un estudio que se hace con Doppler y lo que busca son estos cambios fibróticos que hay a nivel del hígado, pero cicatrizales. Eso es uno de los estudios que se pueden utilizar.
asociado obviamente a plaquetas disminuidas y esplenomegalia. Ya te podrían hablar de que el paciente tiene datos de fibrosis. Por ejemplo, pacientes que tengan datos similares o cambios, por ejemplo, el NASH, que pues a algunos nos preocupa, ¿verdad? Que si no nos lo cuidamos pueda progresar a cirrosis. Entonces, una de las maneras de evaluarlo es ver el nivel de plaquetas, ver los cambios que hay por una elastografía hepática y los datos de esplenomegalia que pueda llegar uno a presentar asociados o para asociarlo ya a un cuadro avanzado, ¿verdad? Igual, cualquiera de estas cosas que mencionó la doctora Sami, si dejan de causar el daño, o sea, si se interrumpe el daño, esto, lo bonito del hígado es que regenera, ¿verdad? O sea, se resuelve. Bueno, sorry, era eso nada más. Bueno, continuando con la presentación, se tiene que la cirrosis se puede clasificar en compensada y descompensada. ¿Y de qué va a depender esto? Pues del tiempo y de las manifestaciones. Tenemos estadio 1 y estadio 2, que van a hablar de una cirrosis compensada, es decir, el paciente no va a tener ascitis, pero puede o no tener varices. En este momento se ve que hay una progresión una progresión anual del 1% en el estadio 1 y una progresión anual en el estadio 2 de 3.4%. En la cirrosis descompensada nos habla de una cirrosis que ya tiene manifestaciones clínicas por pues sí, a consecuencia de la hipertensión portal que nos va a causar todas estas complicaciones. Esta cirrosis descompensada se divide en estadio 3 y estadio 4. El estadio 3 va a haber un paciente que tiene o no ascitis y que tiene o no varices. En el estadio 4 ya es un paciente que va a tener pues una hemorragia, un sangrado de tubo digestivo, más ascitis. Entre mayor, obviamente, entre más grado tengamos o entre más estadio, pues la tasa de mortalidad anual va aumentando. En el estadio 3 del 20% y en el estadio 4 del 57%. Todo esto, pues, es la evolución de la enfermedad que nos va a condicionar el fallecimiento si es que no llegamos a un trasplante hepático. La presencia o ausencia de descompensación también nos va a hablar de los cambios histológicos que vayamos teniendo. Si yo tengo por así decirlo, un acúmulo de lo que habíamos comentado de los nódulos de regeneración con las bandas fibróticas, pero miden menos de 3 milímetros, se llama micronodular. Esto nos habla de que probablemente esté compensada y pues el estado pronóstico, lo que habíamos comentado, está en un estadio 1, que está compensado, no tiene varices y su mortalidad anual es del 1%. La macronodular, pues ya es una regeneración un poquito más descontrolada, miden más de 3 milímetros esos nódulos de regeneración, aún está compensada porque aún el daño no es tan, pues sí, tan agresivo. Todavía en esta etapa pues podemos regresar, o sea, puede haber una resolución si quitamos el factor desencadenante. Ya estamos hablando de un estadio 2, ya puede haber o no varices esofágicas por aumento de la hipertensión portal. Y la mortalidad anual es de 3.4, lo que ya he mencionado. La mixta, pues es una combinación de una morfología micro y macronodular. Aquí ya podemos hablar que probablemente el paciente esté descompensado, que vaya a tener ascitis, esté en un estadio 3 y pues su mortalidad va a ser del 20% anual. Y en el estadio 4, pues ya es lo que habían comentado del sangrado, que su mortalidad aumenta al 50%. Hay una escala que se ha utilizado, esta escala nos ayuda a hablar sobre la mortalidad. Esta escala se diseñó al inicio para ver la mortalidad que tenían los pacientes al ser tratados de manera quirúrgica por el sangrado, por el sangrado de tubo digestivo. Actualmente nos predice la mortalidad no solamente del riesgo prequirúrgico, sino también nos habla de la esperanza de vida y su supervivencia.
al año. Esta escala nos mide la bilirrubina, la albúmina, el INR, la presencia de ascitis y la presencia o ausencia de encefalopatía. Nos va a dar cada criterio un puntaje y nos va a catalogar al paciente como Child-Pugh A, B o C. El A es un paciente que tiene de 5 a 6 puntos, va a tener una supervivencia al año del 100%, una esperanza de vida de 15 a 20 años, y si se somete a un tratamiento quirúrgico, de las complicaciones, su mortalidad periquirúrgica es del 10%. Un paciente con estadio B tiene un puntaje de 7 a 9 puntos, su supervivencia a un año es del 80%, su esperanza de vida es de 4 a 14 años, y si se somete a un proceso quirúrgico, su mortalidad es aproximadamente del 30%. El paciente en estadio C tiene un puntaje de 10 a 15 puntos, su supervivencia al año es del 45%, su esperanza de vida es corta, es de 1 a 3 años, y su mortalidad, si se somete a algún proceso quirúrgico, pues es más del 80%. ¿Cómo vamos a diagnosticar la cirrosis? Como ya lo había comentado, en sí un cuadro clínico no hablo porque la mayoría de pues sí, en estadios tempranos la cirrosis es asintomática, el paciente no se da cuenta y generalmente es un hallazgo. Ya cuando hay presencia de algunos signos o síntomas, pues son más bien por complicaciones de la hipertensión portal, que se va a hablar más adelante. El diagnóstico, el primer estudio que vamos a realizar o en el que se puede detectar es en un ultrasonido, en el que vamos a detectar contornos lobulados, puede haber esplenomegalia, por lo que habíamos hablado de el congestionamiento vascular por la vasodilatación esplénica, y puede haber ascitis periepática. El estudio que comentaba el doctor, el FibroScan, es para confirmar o descartar fibrosis. Esta es una técnica que nos permite medir la dureza y pues nos hace cuantificar la fibrosis hepática. Es una manera no invasiva, se genera una onda pulsátil vibratoria que va a penetrar el tejido hepático, y pues el ultrasonido nos va a captar la capacidad de velocidad en la que se propaga la primera onda. Nos va a dar un resultado en kilopascales y pues cataloga al paciente en F0, de F0 a F4. De F0 y F1 se descarta. F2 y F3 pues es indeterminada, y el F4 nos confirma el diagnóstico de que hay fibrosis. Este estudio no es, puede haber alteraciones. Por ejemplo, si el paciente está obeso, pues este estudio no es muy confiable. ¿Por qué? Porque pues va a haber más resistencia a que pase la onda. Entonces, nos puede orientar, mas sin embargo no es confirmatorio. Lo único que nos va a confirmar siempre el diagnóstico pues es una biopsia. Aquí tenemos los resultados en el FibroScan, ya teniendo una clasificación de la enfermedad, ya correlacionado con los cambios biológicos. Por ejemplo, si tenemos una fibrosis, en un resultado en el FibroScan de F1 a F3, no tenemos datos clínicos aún de cirrosis, no tenemos síntomas, y probablemente nuestra presión periportal pues esté arriba de 6, pero aún no nos genera tantos cambios. Va a haber fibrogénesis, va a haber fibrogénesis y angiogénesis, que son los cambios que se espera ver en las etapas tempranas de la cirrosis. Ya cuando tenemos una F4, que ya es el indicador de cirrosis o de una alta fibrosis en el tejido hepático, tenemos datos clínicos de una cirrosis compensada en el estadio 1 y 2 y de descompensada en el estadio 3 y 4. En los síntomas, cuando está compensada, puede o no haber varices. Esto es dependiente de la presión portal, que va a estar arriba de 10. Y los cambios, como ya lo había mencionado, pues va a haber puentes de fibrosis, que probablemente sea micronodular, y si es el estadio 2, pues es macronodular. Ya cuando es descompensada, pues ya tenemos fibrosis que no va a poder ser degradada. Vamos a tener datos clínicos de una cirrosis descompensada,
que va a haber ascitis, hemorragia varicial, encefalopatía hepática, todos los datos de hipertensión portal. Obviamente la presión portal va a estar arriba de 12 y pues ya nos habla de un estadio 3 y 4. En cuanto a cirrosis y la fisiopatología, es todo. No sé si tengan alguna duda o quieran comentar algo. Me pareció bien la clase, no sé si está muy clara. En relación a la fisiopatología, yo creo que está muy bien explicado. De acuerdo a los hallazgos clínicos, nosotros vamos, ¿por qué es importante conocer la fisiopatología? Porque, por ejemplo, Alberto, ¿cuáles son los cambios que ocurren dentro de la alteración de la circulación portal en la fisiopatología de la cirrosis? ¿Y qué alteraciones hormonales genera? O de circuitos humorales, hablando en relación a